lo dijo en la primera hora. 7:33 en la mañana. Hace algunos días, el fin de semana de la semana anterior, se efectuó la elección de la directiva de Revolución Ciudadana en la provincia de Pichincha. Hubo un acto público ahí en la parroquia Calderón. Y claro, hay una intervención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que se viralizó, porque a partir de esa intervención se había anunciado que la prefecta figura dentro del grupo de precandidatos o precandidatas a la presidencia de la República por parte de Revolución Ciudadana. De hecho, acá hace algunos días estuvo Luisa González. Con Luisa González conversamos sobre este tema y Luisa, en este diálogo con Belkis y con quien les habla, había justamente confirmado que dentro de las posibilidades para la precandidatura estaban la prefecta Paola Pavón, el doctor Gustavo Yalc, el señor Augusto Verduga e incluso el nombre de ella, aunque claro, Luisa González, no sé si tuviste la misma sensación, como que marcó un poco de distancias porque hablaba incluso del desgaste, ¿no? Y hablaba de un desgaste natural, luego de que ella ya fue candidata presidencial y hoy es presidenta de Revolución Ciudadana. Está con nosotros Paola Pavón acá para conversar sobre este y otros temas. Prefecta, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis, un saludo a toda la gente que nos mira, nos escucha. Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Mismo precandidata o no? Estimado Fabricio, me siento muy honrada de que mi organización política, mis compañeros, mis compañeras, hayan pensado en mi nombre para este proceso democrático que está viviendo la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones presidenciales del 2025. Y le decía, me siento honrada porque creo y estoy convencida que es un reconocimiento a años de experiencia, de dedicación, también haber resistido en la Revolución Ciudadana en momentos duros y difíciles, y sin duda eso en lo humano, en lo personal, le motiva y le gratifica. Paola, pero su nombre ha saltado al igual que otros nombres al interior de la Revolución Ciudadana. Es cierto que ustedes todavía tienen esta convención pendiente en su momento, estas primarias, estas elecciones internas para definir quién será el candidato, pero en lo personal, ¿Paola Pavón está dispuesta o estaría dispuesta a asumir esa responsabilidad en momentos en que está al frente de la prefectura, de que todavía faltan algunos años por culminar este periodo? ¿Cuál es el sentir ya en lo personal? Estos 5 años de gestión al frente de la prefectura de Pichincha, este año también liderando el consorcio de gobiernos provinciales, me ha permitido dimensionar la dura realidad que vive el país. Hace un momento escuchaba el comentario de Fabricio respecto de esta indolencia con la que ahora asumimos la pérdida de la vida, la migración, la falta de salud, la falta de educación, momentos de mucha angustia, de dolor que está viviendo el pueblo ecuatoriano, con distintas características. Una realidad es la que viven las provincias amazónicas, otra realidad es las que viven las provincias que tienen puerto, otras las que están siendo afectadas por la minería ilegal en la Amazonía. Y estoy convencida que el país necesita sacrificio, estoy convencida que el país necesita experiencia. Creo que es importante hacer un cambio. Han sido 7 años muy duros, es momento de hacer un cambio, es momento de pensar en un país distinto, diferente, y creo que ese Ecuador de futuro, ese Ecuador en el que todos soñamos es posible. Y estos años de gestión, primero como parlamentaria, tuve la posibilidad de representar al pueblo de Pichincha 2 veces en la Asamblea Nacional, luego fui ministra de Estado, recorrí el país, conocí el Ejecutivo, luego la primera mujer electa en Pichincha, luego reelecta, ahora el consorcio de gobiernos provinciales, que además es para mí también una gran responsabilidad. De todos los cargos políticos que he tenido, el consorcio de gobiernos provinciales tiene una característica especial: representar a prefectos y prefectas de distintas tendencias políticas, con ideologías diferentes, gente que viene del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, de movimientos locales, de la Revolución Ciudadana, por supuesto, hace que crea que la convergencia de intereses por el bien del país es posible. Yo creo que es un momento de cambio, un momento de quiebre, y estamos en la tarea como Revolución Ciudadana de presentar un binomio, presentar candidaturas a la Asamblea Nacional que den cuenta de esa amplitud. Esto es un sí a mi pregunta, entonces, según entiendo. Sí, Belkis, nosotros estamos con responsabilidad participando en este proceso de primarias. Yo soy una militante, asumiré los resultados de este proceso de primarias. ¿Pero qué se entiende por primarias? Porque, a ver, yo realmente yo soy muy crítico cuando escucho el término primarias,
Porque, a ver, generalmente en las organizaciones políticas de este país no es que hay primarias, lo que hay son convenciones, son asambleas en donde ya llegan candidatos o precandidatos preestablecidos y muchas veces se pide al auditorio, ¿están de acuerdo con que tal persona sea candidata y todo el mundo por aclamación? Entonces, claro. ¿qué se entiende por primarias? ¿A qué se refiere usted? Perfecto. Fabricio, ¿qué estamos haciendo en la organización política? Primero hemos abierto la posibilidad de varios nombres y lo hemos hecho de manera pública, por eso la intervención que usted señalaba de Luisa al frente del movimiento, reconociendo que hay varias candidaturas, incluso la de ella. Estamos también trabajando en estudios cuantitativos y cualitativos para saber quién tiene mejores condiciones, pero también entendiendo el país, sintiendo el país, con el termómetro dentro de la organización política, pero sobre todo en este momento yo creo que fuera de la organización política. Estoy convencida, en este país nadie, ningún sector económico, ningún sector productivo, ni los obreros, ni los trabajadores, ni los desempleados, estamos satisfechos y contentos con el país de ahora. Por eso creo que es importante el cambio. Y esto nos obliga, Fabricio, como organización política, con posibilidad de llegar a la elección de forma exitosa el próximo año, a actuar con responsabilidad. Por eso era importante generar este proceso democrático a la interna y finalmente... ¿Es un proceso democrático? Estamos corriendo en igualdad de condiciones. Yo me siento, como le decía hace un momento, honrada. Por eso he decidido asumir con seriedad este proceso. Pero cuando usted dice estamos corriendo, estamos hablando de ¿cuántos miembros son? 4 precandidatos. Son los mencionados. Luisa González, usted, Augusto Verduga y Gustavo Yal. Esos son los 4. Exactamente, Fabricio. Pero cuando Entre usted esos 4 nombres, entonces se determinaría. Entre esos 4 nombres estamos intentando conformar un binomio, ese binomio de la amplitud, ese binomio del cambio, ese binomio de la Pero cuando usted dice transformación. estamos corriendo, específicamente, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo, como le decía, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, estamos haciendo simulaciones, estamos escuchando lo que pasa dentro del movimiento, estamos escuchando lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan las organizaciones sociales, lo que piensan las organizaciones políticas, porque nuestra idea es plantear ese binomio que pueda cambiar y transformar el país. Cuando usted enfatiza en esta necesidad de cambio, Paola, ratifica que la revolución tiene que ser femenina, como dijo atrás en alguna intervención, es decir, que es momento de que una mujer asuma la presidencia de la República. Yo estoy convencida que es tiempo de mujeres. Estoy convencida que las mujeres tenemos mejores destrezas, Belkis, para administrar las crisis. Somos las mujeres las que estamos pensando en cómo resolver los problemas de nuestra familia, pero también me preocupa lo que le pasa a su familia. Nuestras mujeres en los barrios, en los sectores comunitarios, están pendientes de los hijos de sus vecinas. Estamos siempre pensando en el trabajo en equipo, en colectivo. Creo que este país necesita sanar el odio. Creo que este país necesita pensar en el futuro y eso demanda mucha inteligencia emocional. A veces los liderazgos masculinos tienden a la confrontación. Creo que las mujeres podemos generar ese trabajo colectivo que el país necesita. Así que yo estoy convencida que es un tiempo de mujeres. Me ha motivado muchísimo el último triunfo de Claudia en México. No solamente de Claudia, sino de Clara, que es la nueva alcaldesa del Distrito Federal. Es decir, son tiempos de mujeres. Las mujeres cuidamos la vida. Mire usted la experiencia de lo que significó Guarmi Pichincha en nuestra provincia. Nosotros pudimos controlar el número de femicidios, hemos atendido a las mujeres que sufren violencia, pero ese Guarmi Pichincha ahora está en Imbabura. La prefectura de Imbabura se llevó el Guarmi Imbabura. La prefectura de Pastaza está haciendo ahora Guarmi Pastaza. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales cuidando de la vida de las mujeres. La propuesta de la prefecta Guinaga en Guayaquil me encanta respecto de las manzanas del cuidado. Entonces, las mujeres podemos estar pensando en la obra física, en la obra pública, pero pensando en lo social, que usted demandaba hace un momento. Pero también hay casos y casos, ¿no? Digo, ¿no? El de la señora Yanine Áñez en Bolivia o de la señora Dina Boluarte en Perú, digo, hay casos y casos. Y su reflexión es importante, Fabricio. Yo siempre les digo a las compañeras mujeres cuando me motivan a hablar y contar la experiencia de lo que ha sido el trabajo en política desde muy joven, desde los 15 años, y les digo, hay que marcar la diferencia.
No por ser mujeres, las mujeres nos van a votar. Tenemos que ser mujeres que empaticemos con el dolor de la gente, mujeres que cuidemos la vida de las mujeres, mujeres que pensemos en los niños y en los adolescentes. En estos momentos de violencia, de tanto dolor, yo revisaba las cifras el día de ayer en los temas de educación, me impresionó. 55,000 niños han dejado la escuela este año escolar en la sierra. Veía un dato que revisaba. El año pasado se contabilizó aproximadamente casi 1,000 niños que han sido detenidos porque están operando en las pandillas y están en el crimen organizado. Esa es la realidad de este país. Entonces, frente a esta crisis multidimensional, que nos falta empleo, que nos falta salud, que la violencia arremete, que las vacunas obligan a que se cierren negocios, a una ausencia del Estado en todos los sentidos, creo que los liderazgos femeninos tenemos una tarea emergente y que es posible hacer. Coincido, no obstante, y espero que no me malinterpreten por lo que voy a preguntar. Partiendo de lo que usted dice, no por ser mujeres las mujeres van a votar por mujeres. ¿Nuestro país sintoniza con esa necesidad de un liderazgo femenino, Paola? Estoy convencida que sí. Estoy convencida que sí, sobre todo por este llamado a la unidad. Y es parte de la tarea que tenemos hoy también las nuevas generaciones de la Revolución Ciudadana, ver el futuro, hacer el cambio. Y no estoy hablando solamente del gobierno de turno, estoy hablando del gobierno de Lazo, estoy hablando del gobierno de Moreno. Han sido 7 años en donde nos decían que íbamos a estar mejor y la realidad nos golpea. La realidad está presente, más muerte, más violencia, más desempleo, menos salud. Usted es un llamado a la unidad, dice. Yo hago un llamado a la ¿A unidad. quién? Mire, a veces creemos que la unidad es solamente con los partidos políticos. La unidad es pensar en todos los ciudadanos y ciudadanas. La clase media que es una clase media que ha dejado en los últimos años de creer que un país distinto es posible. Sí, pero cuando se postula una candidatura y se habla de unidad, la lógica impone que a partir de esa unidad habrá menos candidatos de la misma tendencia político-ideológica. Por eso es la importancia de tener o no acuerdos con otras organizaciones políticas, más allá de, como usted dice, electoral o políticamente tener un acuerdo con la sociedad, con los electores, etcétera. Políticamente, ¿con quién hacer esa unidad, Paola? Fabricio, lo que usted está planteando sería lo ideal. Pero muchas de las organizaciones políticas también están pensando en poder presentar cuadros a la Asamblea, en poder tener también, cuidar de su capital político y su base política. Tener sus propios candidatos Por presidenciales. eso no hay que cerrar el diálogo, incluso pensando en el tema electoral, porque no todo tiene que saldarse en una primera vuelta. En buena hora sería que se pueda resolver en una primera vuelta, pero también pensemos, como ha sucedido en las últimas 2 elecciones, hemos tenido que resolver esto en una segunda vuelta. Entonces creo que no hay que cerrar puertas, hay que tener la capacidad de dialogar desde las diferencias, buscando lo que nos une. Y les decía hace un momento, no solamente en la clase política. A propósito de la cumbre de inversiones que llevamos adelante en Cuenca, como Congope, tuvimos un diálogo profundo con el sector empresarial de este país. El sector empresarial de este país está preocupado. Están cerrando las empresas. Ha sido muy difícil en estos últimos años sostener su nómina. Ha sido muy difícil cumplir sus compromisos con la seguridad social. Ha sido muy difícil lograr refrescar sus capitales, porque no hay las condiciones necesarias en el país. Nosotros como Congope planteamos una propuesta y un portafolio de 2.300 millones entre proyectos de los municipios y las prefecturas. Y el sector empresarial me decía, este ejercicio no hemos hecho en los últimos años con el gobierno nacional, porque no tienen claridad de hacia dónde quieren ir. Entonces hay un sector empresarial que no está satisfecho con lo que está pasando y que también tiene que ser considerado y tiene que ser escuchado en estas definiciones que son importantes. Entonces, sí, sin duda, ojalá podamos articular con más organizaciones políticas, pero hay que empezar en la clase media, en el sector empresarial, en la academia, en los trabajadores. Mire, los jóvenes que... Hay un gran grupo de jóvenes que está pensando en la universidad, pero también hay un gran grupo de jóvenes que está pensando en el emprendimiento. Nosotros con nuestro programa en la prefectura de Pichincha y con las prefecturas, porque casi todas están motivando economía popular y solidaria y emprendimientos, nos damos cuenta que los jóvenes están ávidos de un capital mínimo para poder salir adelante y generar su propio negocio. Entonces hay que escuchar a los sectores, hay que escuchar a las mujeres también, Belkis. Las mujeres también demandan acciones distintas, diferentes de quienes estamos en los cargos públicos y en el ejercicio público. Entonces,
creo que es un momento de escuchar a la sociedad para poder ser esa propuesta de cambio y de futuro que el país requiere. ¿Cómo lograrlo, Paola, considerando lo siguiente? Voy a dar lectura a un mensaje que nos llega de un oyente. Nos dice Silvia Morales: es coherente todo, pero lamentablemente la composición de Ecuador es la pelea política con el lema todos menos Correa. Y esto creo que se da a nivel tanto de organizaciones políticas cuanto de la sociedad en sí misma, que tiene una suerte de resistencia, un sector de la sociedad. ¿Cómo dar la vuelta a mejores resultados electoralmente? Pregunta el oyente. Yo estoy convencida que el odio nos ha llevado a la pobreza y a la muerte en estos últimos años. Y creo que es tiempo de sanar. Yo sí hablo de sanar, hablo de ver hacia el futuro. Ese clivaje correísmo, anticorreísmo tiene que ser superado. Y también es una tarea de las nuevas generaciones, de los que estamos aquí gobernando. Aquí habemos actores de la revolución ciudadana que estamos en el ejercicio de lo público, alcaldes, prefectos, que estamos transformando nuestros territorios y que estamos asumiendo esta nueva tarea. Yo creo que hay que ver al futuro y hay que sanar. Pero también hay otros actores de revolución ciudadana los cuales siguen con esta actitud de que les molesta la crítica o creen que si se les critica automáticamente se es enemigo y siguen manejando el clivaje correísmo-anticorreísmo. O sea, no hay esta actitud de ser más permeables a la crítica, que es legítima. Inclusive, hace pocos días, contra gente militante o gente cercana a la Revolución Ciudadana hubo cuestionamientos por parte del líder de la organización. Entonces, yo creo que va de lado y lado, Paola. Yo creo que hay que superar de quién es la culpa. Esa es una... Yo estoy convencida, la ciudadanía no quiere saber de quién es la culpa. La ciudadanía quiere que le ofrezcamos ese futuro. Yo coincido que hay que dejar de mirar al retrovisor. O sea, es algo que permanentemente yo le digo a la audiencia, no mirar al retrovisor. Pero también depende de ustedes. Ustedes también tienen que dejar de mirar al retrovisor. Fabricio, por eso creo que es importante este proceso democrático y que podamos tener cuadros que hablen con otros sectores, cuadros que representen otra forma de hacer política y que además estemos aquí. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Estamos aquí en el país, hemos estado los últimos años, sabemos cuál es la situación del Ecuador de ahora. Este no es el Ecuador de hace muchísimos años. Este Ecuador que está viviendo violencia, que está viviendo muerte, que está viviendo desempleo, es el que le sentimos todos los días. Y por eso este proceso democrático de poder ampliar, de poder tener voces que conversen con otros sectores, que tengamos la capacidad de escuchar, es también parte de lo que puede significar el éxito en febrero del siguiente año. Esa capacidad de escuchar que usted dice, de abrirse a otros sectores, ¿no la tuvieron en 2021 y 2023? Las causas de la pérdida pueden ser muchas, se podría hay un revisar. Montón de factores, por Hay supuesto. muchos factores, fueron momentos duros y difíciles, cualquiera de las dos elecciones, pero vuelvo a decirle, Fabricio, no me interesa ver hacia el pasado, me interesa ver el futuro, me interesa ese cambio que el país demanda. Han sido 7 años muy duros y yo creo que hay que cambiar el modelo, Fabricio, ese modelo que usted decía, volver a tener una mirada social respecto del rol del Estado es fundamental comprender que hay sectores que necesitan que el Estado les cubra y les proteja porque no tienen las mismas condiciones. Necesitamos un Estado que vuelva a poner la casa en orden. Todo es un caos, no hay una función del Estado que funcione. No hay una sola función del Estado que uno diga estamos satisfechos. No hay un sector de la sociedad que diga sí, estamos contentos y satisfechos con el Ecuador de ahora. No, el sector económico, el sector empresarial, el sector productivo del país también está viviendo una dura situación. Para lograr todo esto, Paola, son sin duda alguna importantes las alianzas en todos los niveles y en todos los sentidos. Un oyente le pregunta a usted, ¿tendría Paola la potestad de concretar alianzas? Si soy la candidata, sí. Si soy la candidata, trabajaré profundamente por lograr esas alianzas, porque el país no puede esperar más. El país no puede esperar más. Y si esas alianzas nos permiten ser más efectivos en la elección de febrero del siguiente año, trabajaré en esas alianzas si soy la candidata. ¿Qué opina usted del llamado, por ejemplo, que han hecho Pedro Granja, Jimmy Jairala, por mencionar sectores de centro y del centro hacia la izquierda? De acuerdo. Yo estoy de acuerdo, mire, siento que tenemos muchas coincidencias. ¿Es posible hablar con Pedro Granja? Mire, yo le tengo mucho cariño a Pedro Granja. ¿Han hablado? Pedro Granja, no he hablado últimamente. Pedro Granja
fue una de las personas que sin conocerme, cuando enfrenté las condiciones más duras de mi vida, que fue la persecución del 2019, Pedro Granja desde el derecho salió a defender mi causa. Así que yo a Pedro le tengo muchísimo cariño, porque además uno espera que le defienda a quien le conoce, no quien no le conoce. Así que... ¿Pero han hablado en algún momento o no? Sí, hemos hablado en varias ocasiones después del 2019. Pero más recientemente en esta coyuntura no hemos hablado, pero le digo yo abierta a conversar con cualquiera de los sectores. Creo que son más puntos los que nos unen. Estuve hace algunas semanas en Guayaquil, tuve la posibilidad de estar en una entrevista con Jimmy Jairala y sentía la misma angustia que tenemos acá en la ciudad de Quito, también en la ciudad de Guayaquil. No puede continuar el país así, necesitamos transformarlo, necesitamos cambiarlo, así que sí, hay que hacer un esfuerzo por ubicar los puntos que nos unen. Hay puntos que nos unen. Este Ecuador no le deja satisfacción a nadie. Este país puede tener un futuro diferente. Pero la Revolución Ciudadana busca o buscará estos acercamientos, porque una cosa es decir, estamos abiertos a, pero que esperando a que esos sectores lleguen a ustedes, o ustedes teniendo esta apertura para buscar entablar estos con mucha diálogos. Con mucha apertura y con mucho diálogo. Incluso Luisa, que es la presidenta del movimiento, está trabajando en estos acercamientos. Varios sectores de la Revolución Ciudadana lo están haciendo. Entonces, es posible esta confluencia. Lo estamos haciendo porque uno no puede decir, vengan a buscarme. No, sabemos que nosotros tenemos un rol determinante. Somos la organización política posiblemente más fuerte, con más presencia nacional. Pero eso no significa que tengamos también que llenarnos de humildad y generar el diálogo de lado y lado. Yo estoy convencida de eso. Perfecta. Quiero dejar este tema político partidista de lado para, obviamente, no desaprovechar la oportunidad que usted nos visita y hablar sobre lo que está pasando a nivel de las prefecturas, porque usted además es presidente del CONCOPE. ¿Cómo está la situación del pago de la deuda que tiene el gobierno central con los gobiernos provinciales? En este momento la deuda del gobierno nacional con los gobiernos provinciales asciende a 443 millones. Quiero señalar también, Fabricio, que por nuestra postura firme, por la predisposición del gobierno, se ha logrado que el modelo de equidad territorial, que es lo que recibimos mensualmente las prefecturas, se haya consignado hasta el mes de mayo. Hubo en las últimas semanas un esfuerzo del gobierno nacional para poder acreditar los recursos y en este momento las prefecturas hemos recibido la consignación del mes de mayo. Están al día hasta mayo, falta junio y lo que va de julio. Exactamente, hasta el mes de mayo. Así que esperamos que se siga entregando los recursos como la Constitución y la ley determina, porque también ahí hay una lógica de dinamización de la economía. Nosotros insistíamos en la entrega de los recursos, no solamente por cubrir las demandas que tenemos como instituciones públicas, sino que la contratación de la obra genera empleo, dinamiza la economía. Por un lado, estamos atendiendo a la demanda de la ciudadanía, de servicios básicos en el caso de los municipios, en el caso de las prefecturas, los temas de riego, los temas viales, pero además permites dinamizar la economía, porque tú contratas una empresa, esa empresa contrata ingenieros, arquitectos, obreros, se dinamiza el transporte, se dinamiza la alimentación. Entonces, en una economía que está entrando en recesión, la inyección de recursos a los gobiernos locales es fundamental. Pero sobre el pago de esa deuda que todavía está pendiente, ¿se han establecido nuevos acuerdos con el gobierno nacional? Porque entiendo habría en algunos GAT resistencia respecto del pago con bonos. Lo que se quiere son las transferencias directas. Bueno, quiero comentarle que hemos hecho el esfuerzo de recibir bonos en el momento más duro, a pesar de que requeríamos liquidez. Del modelo de equidad territorial, de esos 443 millones, solamente 87 millones son del modelo de equidad territorial. Entonces, lo que podría, todavía no nos hemos sentado con el gobierno, lo que podría negociarse son esos 87 millones. Sin embargo, quiero señalar algo. Los prefectos han sido enfáticos últimamente. Nos han señalado la poca predisposición ya de recibir bonos, porque
porque además es muy difícil luego negociarlos. Son y pocos. Tienen un castigo además. Tienen un castigo y además, Fabricio, son pocas las prefecturas que tienen deuda grande con algunos proveedores que estarían interesados en recibir esos bonos. Entonces, para luego negociarlos en el mercado bursátil. Entonces ya hemos hecho un gran esfuerzo, recibiendo bonos el año pasado, así que hoy estamos interesados en poder recibir liquidez, que se nos entreguen los recursos de manera líquida. ¿Cuándo se sentarían nuevamente con el gobierno? Mire, estamos en varias conversaciones. La última reunión que tuvimos fue a propósito de la revisión de los datos del último cuatrimestre, en donde hubo un incremento del 3%, se sintió ya la presencia de el impuesto del valor agregado, eso permitió que crezcamos un poquito, así que esto fue hace 2 semanas, esperamos, ojalá retomar el diálogo en las próximas semanas con el gobierno nacional para ver sobre todo estos 87 millones que les preocupan a algunos prefectos y prefectas del país. Perfecta. A nivel de su gestión al frente del gobierno de la provincia de Pichincha, ¿cómo está la situación ahora mismo de la carretera Aloa Unión del Tobachi que le pertenece a la prefectura? Entiendo que estaban haciendo algún tipo de reasfaltado en estos últimos días. Y ha habido avances significativos respecto de la ampliación a 4 carriles de la carretera. ¿Cómo está la situación de esa vía, que es la más importante para enlazar la sierra con la costa? Fabricio, la carretera Aloa Unión del Toachi demanda nuestra atención constante y permanente. Yo quiero aprovechar este espacio para señalar, es una de las carreteras que además implica un trabajo presupuestario duro, difícil para la prefectura de Pichincha. Estamos en este momento reasfaltando. Hemos iniciado este reasfaltado desde el kilómetro 0. Vamos ya 3 kilómetros de reasfaltado. Estamos trabajando en la ampliación en Tandapi y también en La Esperie, que son 2 tramos que estaban previstos para este año. Así que seguimos trabajando de manera permanente. ¿Cuántos kilómetros faltan de ampliación en lo que le corresponde? Me parece que son, ¿cuántos? ¿80 kilómetros de Pichincha? A nosotros nos faltan ya solamente 9 kilómetros. Pero toda la vía que le corresponde a Pichincha desde son el 72,5 kilómetros. Okay. De esos 72,5 kilómetros nos faltan de ampliación solamente 9 kilómetros. 9 kilómetros. Estamos ya interviniendo hoy en Tandapi y La Esperie, que es lo que está previsto este año. Vamos a hacer una regeneración además en el área de Tandapi. Tandapi es uno de los sitios comerciales por toda su dinámica gastronómica, es un sitio de parada también para la fritadita. Para el transporte pesado, parar, comerse una fritadita, un tostadito, unos cueritos, así que vamos a hacer una regeneración también en esa área que era ya prudente hacerlo. La ciudadanía está muy contenta en esa zona, así que seguimos trabajando, Fabricio. Nuestros 72,5 kilómetros están en este momento en condiciones que permiten la movilidad, que permiten además la seguridad, que es lo que nos interesa. En el caso de la Calacalí-Río Blanco, ¿dónde termina la competencia de la prefectura exactamente? Antes del puente que cruza el Guayabamba, el famoso puente. Recordará usted que se demoró el gobierno nacional en construirlo en los tiempos del presidente Lazo. Ese es el Río Blanco, pues, o sea. Ya, estás llegando, es el Guayabamba. ¿El Guayabamba? Es el Guayabamba, Fabricio. Esta es una carretera enorme. Pero ahí colocaron el puente y se olvidaron de asfaltar el acceso al puente. ¿Eso no es competencia de la prefectura o sí? Eso tenía que haber hecho el gobierno nacional. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó sin asfaltar los lados, pero nosotros ya lo hicimos, Fabricio, así que esa es una carretera que además está en este momento en óptimas condiciones. Hemos trabajado muchísimo. Ahí tengo una buena noticia. Vamos a intervenir 19 kilómetros más, los 19 kilómetros que van hacia la zona de la mitad del mundo. Estaban en condiciones un poquito complicadas por los temas de recursos. Priorizamos inicialmente 46 kilómetros, pero ahora vamos a intervenir 19 más. Estamos haciendo un esfuerzo como Prefectura de Pichincha y también gracias a un crédito otorgado por el Banco del Estado por las buenas finanzas que tiene la Prefectura de Pichincha. Perfecta. En un minuto, porque me envían una pregunta, un minutito cortito en honor al tiempo. ¿Podría explicar si
la no entrega de recursos se debe a la paralización de la construcción del paso elevado de la autopista General Rumiñahui. ¿Qué pasó con eso? Nos dice un oyente. Gracias por la pregunta, porque hemos retomado ya los trabajos del puente 8 sobre la autopista General Rumiñahui. Ahí tuvimos dos dificultades. La primera, que cuando empezamos a construir la obra, eso no se ve porque está en la excavación, tuvimos dificultades con las redes de agua potable, con las redes de alcantarillado, las redes eléctricas y las redes de internet. Pero adicional a eso tuvimos una dificultad en el estudio. Cuando empezó la construcción me señalan que para implantar el puente hay que cerrar la autopista General Rumiñahui. Pasan 90,000 vehículos al día, transporte pesado, imposible. Hicimos un rediseño del estudio, por eso nos tomó tiempo, pero iniciaron los trabajos. Y la buena noticia es que no se va a cerrar la autopista General Rumiñahui. Aprovecho para informar a la ciudadanía del Valle de los Chillos, no vamos a cerrar la autopista General Rumiñahui. ¿Cierres parciales? Vamos a trabajar, si se necesita, sábados y domingos, pero no se cierra la autopista General Rumiñahui. Vamos a tener tráfico controlado si se requiere y esperamos a diciembre. Los técnicos me han dicho que para diciembre esperemos que el clima nos permita estará concluido esta obra tan importante para el Valle de los Chillos. ¿Y sigue con la idea de construir un paso elevado entre Monjes y la Vicentina, prefecta? Seguimos trabajando, Fabricio. ¿Esa idea se mantiene? Se mantiene la idea y estamos en cronograma. Recuerde usted que hicimos ya el anuncio del proyecto. ¿Coordinado con el municipio o no? Estamos hablando con el municipio, tuvimos varias reuniones de trabajo, el municipio nos presentó algunas inquietudes, las hemos ido despejando, tuvimos una reunión hace 2 semanas importante entre el equipo del metro de Quito, que era una de las preocupaciones que tenía el señor alcalde, y también con el equipo que elaboró los estudios del proyecto Vial Bicentenario. Correcto, prefecta, gracias por el tiempo. A ustedes, gracias por la invitación. Paola Pavón Caranqui, prefecta de la provincia de Pichincha, aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.